Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michael Robles, una vez más aquí en Informe Judicial. Hoy les cuento un caso muy interesante. La casa conyugal, la casa matrimonial hipotecada sin que la esposa lo supiera. Imagínate esto. Juanita, la esposa, estaba tranquila con su matrimonio, hasta que un día descubre algo que le deja en shock. Sí, algo que la asombró, algo que lo molestó muchísimo. ¿Qué? ¿Qué pasó? La casa matrimonial donde vivía con su esposo estaba hipotecada. Y ella jamás lo firmó algo, ella nunca supo nada, no lo dijeron nada, pero la casa en registros públicos aparecía como hipotecada. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo se dio esto? Resulta, resulta que su esposo, vamos a ponerlo por nombre José, su esposo o el esposo José había sacado un préstamo y puso la casa matrimonial como una garantía, es decir, hipotecó la casa. Sin embargo, no dijo nada a Juanita su esposa. Entonces, Juanita, cuando se entera, se enoja con su esposo José y le dice que esa casa es un bien social, que esa casa la compramos dentro del matrimonio. Entonces, cuando el esposo de Juanita, José, compró el inmueble matrimonial, este figuraba como soltero en su DNI. O sea, se había casado, no lo había actualizado su DNI. Y aprovechó y compró ese inmueble, pero como soltero. Y la propiedad, esta propiedad del inmueble, quedó registrada en SUNAR solo con el nombre de José y no con el nombre de Juanita y no como sociedad conyugal. Aún así, Juanita tenía otro argumento fuerte contra el prestamista y contra su esposo. Ella decía que los dos habían participado en otra hipoteca bancaria anterior a la hipoteca que había sacado José Préstamo. Entonces, o sea, el matrimonio de José y Juanita ya aparecía en registros públicos, ya aparecía en registros públicos. Entonces, para Juanita estaba clarísimo todo esto. Para Juanita estaba clarísimo que la casa es un bien social, que la casa pertenece a la sociedad de gananciales, porque los dos se habían casado, ¿no es cierto? Los dos, por lo tanto, los dos deben firmar para hipotecar la casa y ella, Juanita, nunca dio su consentimiento a José, por lo que decidió demandar ¿a quién? Al prestamista de dinero que hipotecó la casa, que tiene la casa matrimonial como hipoteca a su favor y demandó a su esposo, solicitando al juez que se declare nulo esa hipoteca celebrada solo por su esposo, solo por José, sin que ella haya intervenido. Cuando el acreedor prestamista, ¿no?, contesta la demanda, nace otra historia. El prestamista dijo: yo presté el dinero confiando en el registro, porque cuando revisé la partida registral del inmueble, aparecía José como único propietario y encima José aparecía como soltero. Él era el único dueño. Él no, además dice este prestamista que no había ninguna observación en registros públicos y que el esposo, este José, después de sacar el préstamo, después de otorgarle la hipoteca a favor del prestamista, no, José, después de todo eso, cambió su DNI, cambió su estado civil en su DNI, no, y lo hizo justamente, dice, para que José evite pagar esa deuda. O sea, para el prestamista, José era un vivo, ¿no? Se pasó de vivo. ¿Qué más? ¿Qué pesa más acá? ¿Qué viene? Con todo esto? ¿Qué trae todo esto? ¿A cuál se le debe proteger?
¿Se debe proteger el bien social del matrimonio, el bien social de las sociedades gananciales? ¿O se debe proteger la fe pública registral? ¿Quién tuvo aquí la razón? ¿El prestamista, José o Juanita? ¿Se anuló finalmente esa hipoteca y, el prestamista perdió este proceso? Amigos, te invito a que veas el video hasta el final para conocer cómo resolvieron los jueces, nuestros jueces aquí en el Perú, esta controversia y qué dijo finalmente la Corte Suprema. Para ello, ¿no? Como ya es costumbre, vamos a revisar y comentar la casación 1272-2018 Huánuco sobre nulidad de acto jurídico, sobre nulidad de una hipoteca. Entonces, amigos, es importante, muy interesante este caso y una vez más les invito a que se queden hasta el final viendo el video. Gracias. Entonces, empecemos con el desarrollo del proceso. Siempre quiero recalcar, ¿no?, de que esto es un caso real. Es un caso real que ha sido resuelto por nuestros jueces aquí en el Perú. En la mayoría de los países de Latinoamérica, los jueces resuelven casi parecidos, ¿ah? O sea, la legislación es parecida. ¿Ok? Si alguien de otro país me está viendo, me puede contar o escribir al final del video, cuando termine el video, decir cómo resuelve en su país esta controversia. Entonces, también debo precisar que los hechos, o sea, lo que dijo Juanita, la demandante, lo que dijo o lo que contestó el demandado y lo que resolvieron los jueces son hechos que yo no puedo cambiar. Como le dije, yo les cuento casos reales, casos que han sucedido y los argumentos de la demandante y los demandados y lo que resuelve el juez, jamás lo voy a cambiar. Es más, lo que hago es en sí un resumen de lo que dijo la demandante, lo que dijo el demandado y lo que dijeron los jueces, tanto de primera instancia, segunda instancia y de la Corte Suprema. ¿Ok? Como vuelvo a insistir, esto no cambia. ¿Por qué? Porque lo que yo les cuento acá son casos reales, ¿no? Son casos que han sido resueltos por el Poder Judicial. ¿Ok? Lo único que cambiaría acá son los nombres de las partes que intervienen, ¿no? En el presente caso, pongo a la demandante, que es una mujer, le pongo como nombre Juanita, y al demandado le estoy poniendo como José o Juan el prestamista. ¿Ok? Ok, entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿De qué se trata todo esto? Eh, Acá hay dos situaciones, ¿no? Primero, el petitorio, como siempre. Empecemos con el petitorio. Juanita, la demandante, solicitó al juez la nulidad del acto jurídico de constitución de hipoteca y también solicitó accesoriamente las nulidades, solicitó las posteriores ampliaciones que se hizo sobre la hipoteca. Todas otorgadas por su cónyuge a favor de un tercero. Su cónyuge era José y el tercero era Juan. Vamos a ponerlo por nombre Juan. Juan el tercero que prestaba dinero, que prestó dinero. Así que también ella solicitó que se cancelen esos asientos registrales correspondientes de la hipoteca. Todo. Nulidad de constitución de hipoteca como acto jurídico y los asientos registrales que dieron mérito a esta constitución de hipoteca. Juanita, en su demanda, sostiene que el inmueble fue adquirido durante la vigencia del matrimonio, o sea, durante la vigencia del matrimonio civil. Es decir, primero se casaron y luego José compra el inmueble. Por lo que dice Juanita que este inmueble constituye un bien social. Indica Juanita que su cónyuge José, adquirió el bien figurando como soltero en su DNI. Como José no había actualizado, entonces él lo adquiere el inmueble y lo adquiere como soltero, sin compromiso, soltero y sin compromiso. Así compra el inmueble.
pero lo compra ya cuando se habían casado. Siempre hay que tener presente esto. Entonces, aprovechando esta situación, dice Juanita, José aprovecha también en registrar la propiedad únicamente en nombre de José. O sea, lo compra, pues, José compra el inmueble, dice Juanita que José, después de casarse, compra el inmueble a su nombre y también lo escribe a su nombre. Además, Juanita argumenta que la condición de casados entre ella y José ya estaba publicitada en el registro de propiedad inmueble. Dice que existe en la partida registrada del inmueble un asiento D0001, debido a que ya José y Juanita habían constituido una hipoteca a favor de un banco previamente a esta segunda hipoteca. O sea, es decir, la hipoteca que se presenta, se solicita la nulidad, es ya una segunda hipoteca. En esta primera hipoteca sí había participado Juanita con José como matrimonio, ¿no? Ahí, eso es lo que aclara Juanita. Además, Juanita afirma que al grabar o al hipotecar el bien social, se requería necesariamente su intervención y su consentimiento. ¿Por qué? Porque ella era la esposa, ¿no es cierto? La esposa de José. Sin embargo, dice ella, no, esa hipoteca ella no lo otorgó y por lo tanto es materia de nulidad. Es por lo tanto, esa hipoteca debe ser declarado nulo. Entonces, ella insiste firmemente en su demanda de que diciendo categóricamente, señor juez, yo no di mi consentimiento, yo no participé en dicho acto como esposa y por lo tanto es nulo. Esto es lo que dice, en resumen, lo que dice Juanita en su demanda. He preparado un gráfico, ¿no? He preparado un gráfico para que se entienda más o menos qué es lo que se ve acá, ¿no? Se ve acá. Primero, o un gráfico para que se entienda qué cosa es lo que dijo Juanita en su demanda, para que se entienda mejor. Aquí tenemos a José y Juanita, un matrimonio. Ellos se casaron, ¿ya? Ok. Luego de casarse, José, supuestamente dándose el vivo, José dijo, no actualizó su DNI. Y como no actualizó su DNI, compró la casa, compró la casa, ¿no? Como soltero, ¿no? Y no solo ello, también lo inscribió como soltero, como una primera parte. Como una segunda parte, José, al tener la casa, al haber comprado la casa como soltero, pese que ya se había casado con Juanita, ¿no? Aprovecha y saca un préstamo. ¿A quién? Le pide préstamo a Juan. Y Juan le dice, ya, yo te voy a prestar, pero me tienes que garantizar, pues. Y acuerdan entre ellos, ya, José dice, ok, yo tengo una casa y te doy como garantía hipotecaria mi casa. Ok, Juan acepta, le da el dinero a José y José constituye una hipoteca y lo llega a escribir, esa hipoteca lo llega a escribir en su lado. Ok, muy bien. ¿Qué más? Eh, en su, en, Sin embargo, Juanita dice, en SUNAR, en la partida registral del inmueble, ya existía previamente otra hipoteca donde sí ella había participado, donde ella sacó un préstamo conjuntamente con su esposo, sacó un préstamo al banco y hipotecó su casa. Y ahí sí participó, dice. Entonces, por lo tanto, Juan no puede decir que no sabían que eran casados, porque ya en la partida registral obra un acto, ¿no? Sobre esa casa, un acto matrimonial, un acto de los dos, que los dos como esposa han participado en una cuestión de hipoteca. Y por lo tanto, en esta segunda también ella también debió haber participado, pero ella nunca supo nada, nunca firmó nada. Esto es lo que dice básicamente eh, Juanita en su demanda. Entonces, ¿qué hace Juanita? Frente a esta situación, Juanita lo que hace es, lo demanda a Juan el prestamista y lo demanda a José su esposo. A los dos le demanda, ¿no? ¿Para qué? Solicitando a, a- al juez para que declare nulo la hipoteca, ¿okay? Esa hipoteca.
Entonces, ¿por cuáles de las causales? Cuando tú solicitas la nulidad de un acto jurídico, esto está escrito en el artículo 219 del Código Civil, existen causales, ¿no? Y Juanita dice, ese acto, ese acto jurídico de constitución de hipoteca es nulo, ¿por qué? Porque falta manifestación de voluntad. ¿De quién? De la mía, dice Juanita. Yo no di mi consentimiento, yo no manifesté mi voluntad para otorgar esa hipoteca a favor de Juan del prestamista. Y también dice, ese acto que ha realizado Juan con José, también tiene un fin ilícito, que podría haber acá inclusive un delito. Segunda causal. Tercera causal dice que ese acto de concesión de hipoteca está contra de las normas que interesan al orden público. Okay. Esas son las tres causales que Juanita solicita al juez. ¿Para qué? Para que se declare nulo la constitución de hipoteca. ¿De quién? De su casa, pues la casa era de la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Lo ideal es aquí que ambos cónyuges, ¿no? Lo ideal es que cuando una persona, o sea, hombre y mujer se casan, contraen matrimonio, y adquieren una propiedad, lo ideal es que ambos cónyuges, figuren en el registro de propiedad de inmueble. Okay. Sin embargo, aún si solo figura uno de ellos, es importante que en la partida registral de este inmueble, de esta casa, haya algún rastro de que son casados. Por ejemplo, una compra-venta anterior o un trámite donde firmaron ambos. Es decir, acá también debemos aclarar algo, ¿no? Que más adelante vamos a ahondar, ¿no? Es que tienes que actualizar el DNI. Si tú te casas, pues actualiza tu DNI, ¿ok? Muy bien, muy bien. Esta es la historia. Hasta aquí hemos llegado a la historia contada por Juanita, la esposa, la que no sabía nada, la que hipotecaron su casa y no sabía nada, nunca le dijeron nada. Se admite a trámite la demanda, obviamente el juez corre traslado de la demanda a los demandados, pero solamente Juan, el prestamista, es el único que contesta la demanda. José, el esposo, nunca se apareció en el proceso, no sé nada, sordo, mudo, desaparecido en combate, no se presentó en el proceso. ¿Ok? Eso es lo que dice José. ¿Ok? Perdón, eso es lo que, ese es el acto, esa es la omisión de José. Aquí el único que contesta la demanda es Juan. ¿Y qué es lo que dice Juan? El prestamista, el que dio el dinero, el que tenía una hipoteca a su favor, pero tenía una hipoteca de una casa comprada en matrimonio. Ese es el detalle. ¿Pero qué dice José? Juancito. Juan dice, Juan dice, Juan el demandado, dice que prestó el dinero a José, ¿no? Sosteniendo que dice que recibió la garantía hipotecaria porque él ha actuado de buena fe y bajo el amparo de la fe pública registrada. Ya que, ya que José, el que le entregó la hipoteca, se identificó como soltero y así constaba en el registro único de propietario. Es decir, Juan, cuando prestó el dinero, obviamente miró el DNI de José, soltero, y cuando se fue al registro, sacó la partida registral del inmueble, vio que en el asiento de titular de dominio, ¿no? Figuraba solamente José como propietario. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más señala? Juan señala que el contrato que suscribió basándose en la información registral vigente en ese momento, la cual no presentaba ninguna restricciones para la inscripción de la hipoteca y que por el principio de legitimación, pues, Juan dice que actuó creyendo en el registro, ¿no? Además alega que su codemandado José, es decir, el cónyuge de Juanita, ¿no? O el cónyuge de la demandante Juanita, eh, eh,
recién rectificó su estado civil en el año 2014, con el fin de evadir responsabilidad crediticias, porque la rectificación de su estado civil lo hizo con posterioridad a la constitución de las hipotecas que pretende Juanita la nulidad. Es decir, para Juan, perdón, el prestamista, ¿no? Él en todo momento actuó de buena fe y que fue que en el 2013 José lo saca el préstamo y lo otorga en garantía hipotecaria la casa matrimonial a Juan, ¿no? Como garantía de préstamo, y que en el 2014 José el Vivo, ¿no? Cambió su estado civil, ¿no? Para que de soltero pasó a ser casado. Recién en el año 2014, o sea, un año después de haber sacado el préstamo, cambió su estado civil. ¿Okay? ¿Y para qué lo hizo? Dice que José lo hizo, cambió su estado civil después del préstamo para evadir responsabilidades crediticias, es decir, para no cumplir con el pago de la deuda del préstamo. En gráficos, tenemos acá a Juan el prestamista, ¿no? El que suelta el dinero. ¿A quién? A José. Para Juan, dice que él sí hizo, él revisó la partida registral y en la hoja 1, ¿no? en el rubro de título de dominio, dice que solamente aparecía José como propietario. Y más su DNI también era soltero, entonces es por eso que otorgó el préstamo a José y no requirió que intervenga. Para Juan, José siempre ha sido un hombre soltero y propietario del inmueble. Nunca sabía nada de Juanita. ¿Okay? Y es por eso que otorga. Se guió por el DNI, se guió por el título inscrito en el inmueble. Y por lo tanto dice que Juan el prestamista le dice al juez, señor juez, yo he actuado con buena fe, creyendo en el registro, creyendo en José, creyendo en el DNI de José. Y yo he soltado y he prestado el dinero. Okay. Eso es lo que dice básicamente, estos son los hechos que narra Juan en la contestación de su demanda o en la contestación de la demanda, básicamente. ¿Qué más? Ya conociendo los hechos, tanto de Juanita como de tanto de Juanita como de Juan el prestamista, sale la sentencia. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fallo acá de esta sentencia de primera instancia? La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Mira, lo interesante. Es decir, para el juez de primera instancia, ¿no? Lo dijo Juanita, oye Juanita, ¿sabes qué? Tú no tienes la razón, estás equivocada. Aquí el que tiene la razón es Juan el prestamista, ¿no? Por lo tanto, la, la nulidad de hipoteca que solicitas, no, es infundada, no procede. Continúa. ¿Ok? Pero ¿en qué se basó el juez para emitir este fallo? El juez consideró que el acreedor Juan, el prestamista Juan, está protegido por el principio de buena fe registral, ya que el derecho de propiedad aparecía únicamente a nombre del cónyuge otorgante en condición de soltero, es decir, aparecía solamente el nombre de José. Para el juez, el hecho de aparecer como único propietario, como aparecer José como único propietario del inmueble, otorga una protección registral a un tercero, en este caso a Juan, el prestamista, que tiene algún derecho inscrito sobre el mismo inmueble. Es decir, al aparecer como soltero José en la partida registral como titular del inmueble, de dominio, como titular del inmueble, ¿no? José, entonces, el registro, la publicidad registral le protege a este tercero, a este Juan, el prestamista. Si llegó a escribir la hipoteca al haberle prestado dinero a José, entonces, para el juez de primera instancia, esta hipoteca es válida, totalmente válida, y por lo tanto se le debe proteger sus derechos de Juan al tener inscrito ahí sobre esa partida. ¿Cuál? La hipoteca.
por lo tanto no es nulo. El juez dice también que aunque exista un asiento previo en la partida de ambos, ¿no? Perdón, aunque exista un asiento de hipoteca, ¿no? De hipoteca con la participación de ambos cónyuges, ¿no? Dice que también existía otro acto posterior, como un anticresis, realizado solo por el esposo, como soltero, por lo que se consideró, por lo tanto, es para el juez, no se consideró destruida la presunción de buena fe del acreedor. A ver, para que se entienda mejor esto. Aquí, el juez valora los actos previos que realizó José, ¿no? En este caso, antes de la cuestión de hipoteca, y los actos posteriores que se realizaron. ¿Me entiendes? Es decir, el juez acá dice, el juez ya analizando los medios probatorios presentados por las partes en el proceso, el juez de primera instancia verifica que, si bien es cierto, existía una constitución de hipoteca anterior a la constitución de hipoteca de José, a favor de Juan, existía una constitución de hipoteca donde sí figuraba Juanita como otorgante y como esposos, ¿no? Pero luego viene esta constitución de hipoteca de Juan, que Juanita pretende la nulidad, pero después de esto también hubo otra constitución de hipoteca. Y en esta otra constitución de hipoteca, como una anticresis, ¿no? No participó otra vez Juanita, solo había participado José. Entonces, estos actos previos y posteriores a la constitución de hipoteca que se pretende en la nulidad, ¿no? Determina de que Juan el prestamista actuó de buena fe. Por lo tanto, debe permanecer esa hipoteca como válida. ¿Okay? Asimismo, el juez determinó que en el presente proceso no se acreditó, o las partes no acreditaron que que Juan, el prestamista, y José tuvieran la intención deliberada de cometer algún acto ilícito al celebrar esta hipoteca. Para el juez de primera instancia, no existe causal de fin ilícito para declarar la nulidad de la hipoteca. Por lo tanto, una vez más, el juez de primera instancia le da razón a Juan, el prestamista, y le dice a Juanita que tu demanda es infundada y que esa hipoteca es válida. ¿Okay? Primera instancia, primera parte del partido. ¿Qué más? ¿Qué más? No contenta con esto, Juanita, con este fallo de la primera instancia, Juanita, ¿qué es lo que hace? Presenta su recurso de apelación. Y en su recurso de apelación, Juanita, la demandante, vuelvo a insistir, ¿no? La que había perdido en primera instancia, ¿no? Argumentó que la sentencia de primera instancia carece de sentido lógico y razonamiento adecuado respecto a la valoración de las pruebas. O sea, para Juanita esa sentencia dice que esa sentencia el juez de primera instancia no ha valorado correctamente los medios probatorios presentados por él. Okay. Sostuvo que el acreedor hipotecario, el prestamista Juan, tenía pleno conocimiento de la inexactitud del registro, o al menos, dice Juanita, al menos Juan estaba pues en condiciones de conocerla, debido a que existía previamente un asiento registral en esa misma partida donde ella ya había participado como cónyuge, ¿no? En una hipoteca anterior a favor de un banco. Entonces, este acto previo, donde ella sí había participado como esposa, como cónyuge de José, entonces esto era de pleno conocimiento de Juan. Por lo tanto, Juan no puede decir que no sabía nada, ¿no? Además, en su argumento de apelación, Juanita alega que el demandado, definitivamente, frente a estos hechos, el demandado actuó de mala fe, por lo que no le es aplicable el principio de fe pública registral, lo que señala el artículo 2014 del Código Civil. ¿Okay? Esto es lo que dice en su argumento
Juanita, muy enojada, muy preocupada. Vamos a ver qué más viene acá. ¿Qué dice segunda instancia? ¿Qué dice la segunda instancia? Es muy importante. Vamos a ver. Llegamos a lo que resolvieron los jueces superiores, los tres jueces superiores. ¿Saben lo que pasó? El fallo. La segunda instancia, el colegiado superior, ¿no?, emite sentencia revocando la sentencia de primera instancia y reformándola, se declaró fundada la demanda. Es decir, los jueces superiores le dijeron a Juanita: Juanita, tú tienes razón, el juez de primera instancia se ha equivocado y por lo tanto esa hipoteca de tu casa, donde tú no participaste, es inválido, es nulo. Tú tienes la razón. Contenta Juanita, gané, dijo Juanita, gané el juicio, dijo Juanita. Pero vamos a ver cuáles fueron los argumentos fuertes de esta sentencia de segunda instancia para revocar la decisión de primera instancia y darle la razón a Juanita. Acá, en esta sentencia, de acuerdo a la sentencia, la sala superior determinó que al ser el inmueble un bien social adquirido dentro del matrimonio, o sea, después de haberse casado, se requería necesariamente la intervención de ambos cónyuges. ¿Y cómo lo aplica esto? Porque así dice que lo dispone el artículo 315 del Código Civil. Y es cierto. El artículo 315 del Código Civil señala sobre la sociedad de gananciales. ¿Ok? Por lo tanto, dice el juez, su omisión de que Juanita no participó acarrea la nulidad por falta de manifestación de voluntad. ¿De quién? De Juanita. Porque Juanita no participó en ese acto jurídico, dice el juez. Y como los jueces superiores. Y como no participó en ese acto jurídico no tiene la manifestación voluntad de Juanita y por lo tanto es nulo. ¿No? Explico de otro modo. Para los jueces superiores, la constitución de hipoteca es nulo porque la cónyuge, Juanita, la demandante, la esposa, no participó, no manifestó su voluntad de hipotecar la casa matrimonial, la casa de la sociedad de gananciales. Y por tanto, los jueces superiores concluyeron que el acreedor Juan actuó bajo la protección del artículo, perdón, concluyó, el colegiado superior concluyó que Juan, el acreedor, el prestamista, no actuó bajo la protección del artículo 2014 del Código Civil, pues una conducta diligente mínima de Juan, el prestamista, le habría permitido advertir que en los asientos registrales, específicamente en el rubro de cargas y gravámenes, no le debió haber advertido que el otorgante, José, ya había declarado anteriormente como casado. Ya había sacado un préstamo. Entonces, para los jueces superiores, se desvirtuó la buena fe del prestamista, quien tenía una hipoteca a su favor. Se desvirtuó la buena fe de Juan el prestamista, quien tenía una hipoteca a su favor. La buena fe, hay una regla en el derecho, la buena fe se presume y la mala fe se tiene que acreditar. Se puede destruir la buena fe, como estamos viendo acá, y como ha resuelto los jueces superiores. Los jueces superiores consideraron que, que en este proceso, que Juan, el prestamista sobre todo, transgredió normas imperativas que protegen el derecho de propiedad, que protegen a la sociedad de gananciales. Es decir, se transgredieron normas imperativas que interesan al orden público. ¿Por qué? Por el artículo 315 del Código Civil. Entonces, este acto de Juan y José está en contra de lo que dispone
el artículo 315 del Código Civil. ¿Ok? Y por lo tanto, es nulo, por dos causales. Segunda instancia dice que el acto jurídico de la constitución de hipoteca es nulo porque falta la manifestación de voluntad de, de Juanita y porque ese acto contraviene el artículo 315 del Código Civil, que es un artículo que interesan al orden público. Es una norma de orden público, ¿ok? En cambio, dice que por fin ilícito, por esa causal, no procede, no se ha acreditado. Por lo menos las partes en el proceso no hay medio probatorio que acredite que también los demandados actuaron con fin ilícito para celebrar ese acto de constitución de hipoteca. ¿Ok? Ahora, ya acabó el segundo tiempo, vamos al complementario y final. Así se maneja la justicia aquí en el Perú. Primera instancia, no estás de acuerdo, sube a segunda instancia, no estás de acuerdo, te vas con un último recurso, que es la sentencia casatoria. Y es esa la que sale. ¿Qué es la sentencia casatoria? ¿O qué declara, perdón, la sentencia casatoria? ¿Cuál es la decisión de los jueces supremos? Ya no jueces superiores, sino los jueces supremos, y de 5 jueces supremos. Aquí en el Perú, los jueces supremos, las salas que resuelven como tribunal de casación, están conformados por 5 jueces supremos. Y los jueces superiores, o sea, de segunda instancia, están conformados por 3 jueces superiores. Y primera instancia, un juez. Así es, se distribuye y se resuelven los casos en el Perú. Entonces, la sentencia casatoria declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Juan el prestamista, Juan el demandado. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron la base de esta sentencia? ¿O en qué respaldo? ¿Cuáles fueron los argumentos de los jueces supremos para declarar infundado el recurso de casación? La Corte Suprema, aquí en este proceso, verificó que la sentencia de vista cuenta con una debida motivación suficiente y objetiva, respetando las garantías del debido proceso. No hubo afectación al derecho constitucional de la debida motivación. Para la Corte Suprema, la sentencia de vista está todo conforme. No se advierte en esa sentencia de vista alguna vulneración al derecho constitucionalmente protegido de Juan el prestamista. Está bien dada esa parte. No solo eso, sino que está correctamente motivada y coherente. Eso es lo que dice, en primer término, los jueces superiores. ¿Qué más? Los jueces superiores ratificaron el criterio de que la disposición de un bien social por un solo cónyuge, sin poder especial, incurre en una causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad y contravención de normas de orden público. Estamos hablando, ¿cuál norma? Ya hemos dicho, el 315 del Código Civil y por las causales de el artículo 219, inciso 1 y inciso 8 del Código Civil, ¿no es cierto? Inciso 1 del artículo 219 es la causal de falta de manifestación de voluntad y el 8 es contravención a la norma de orden público. ¿Ok? Es decir, para la Corte Suprema y la Constitución para la Corte Suprema, la constitución de la hipoteca por uno de los cónyuges es inválido, porque el inmueble hipotecado era de la sociedad conyugal y por tanto ambos cónyuges deben participar en la constitución de esa hipoteca. Es por eso que la Corte Suprema ratifica lo resuelto por la Sala Superior. El tribunal, este Tribunal de Casación, este Tribunal Supremo peruano, compartió el fundamento de segunda instancia de que el acreedor no puede invocar la buena fe registral si en la misma partida del inmueble constaba información que desvirtuaba la condición de soltero de José, el otorgante. Lo que evidencia aquí, para la Corte Suprema, es una falta de diligencia ordinaria en verificar los antecedentes registrales de ese inmueble. O sea, lo que dice la Corte Suprema es que Juan, para otorgar el préstamo y recibir en garantía
ese inmueble, hipotecándolo, debió haber revisado no solamente quién era el propietario del inmueble, o sea, en el rubro de título de dominio, sino debe de haber revisado todas las asientos registrales. Y en ella, si hubiese hecho esto, dice la Corte Suprema, se hubiese dado cuenta Juan se hubiese dado cuenta de que José era casado y por lo tanto no le hubiese otorgado el préstamo. ¿Okay? Entonces, esa falta de diligencia de Juan el prestamista hace que acredita de que actuó de mala fe. Y por lo tanto, la constitución de hipoteca otorgada por José, solamente otorgada únicamente por José a favor de Juan el prestamista, es nulo. La Corte Suprema es nulo. Lo ratifica. Y está de acuerdo con lo que resolvió segunda instancia. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Interesante caso. Es así como se resolvió esta controversia. No sé cómo, creo que también en México también tienen esta misma, estos mismos pronunciamientos, ¿no? Ahora, aquí en el Perú, nuestro sistema, nuestra jurisprudencia es dispersa y aparte es contradictoria. O sea, hay casos que pueden, la Corte Suprema puede fallar distinto. Y es más, han fallado distinto y han dicho que no, este acto jurídico no es nulo, sino es ineficaz. Es otro tema. Que también más adelante vamos a hacer un video sobre la ineficacia de un acto jurídico. Pero en este caso concreto, que estamos revisando, que estamos analizando, que le estoy trayendo, que le estoy contando, aquí los jueces superiores y la Sala Suprema determinó que el acto de constitución de hipoteca de José, al ser casado y haber solo otorgado, ¿no? Y no haber intervenido su esposa, es nulo. Es nulo para la Corte Suprema y para los jueces superiores. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, esto es muy interesante. Luego de haber conocido los hechos, tanto del demandante como el demandado y de los jueces, su primera instancia, segunda instancia y del Tribunal de Casación, ¿no? Donde Juan perdió, mejor perdió, viene a hacer algunas cuestiones jurídicas, ¿no? Se presentan cuestiones jurídicas que he preparado acá y que lleva por título este video. Si mi esposo aparece como soltero en su DNI y en el registro de inmuebles también aparece como soltero, puede hipotecar puede hipotecar nuestra casa sin mi permiso, es decir, José, el esposo que, que, que compró el inmueble, ¿no? Y que aparece como soltero, puede hipotecar la casa de la sociedad gananciales sin el permiso de la otra cónyuge. No, ¿verdad? No, no, no. ¿Es un rotundo? No. No, no debería por lo menos. No debería hacerlo. Si la casa se compró mientras estaban casados, por lo tanto, esta casa es un bien social. Esta casa pertenece a la sociedad de gananciales. Ni siquiera pertenece a José como persona natural, ni siquiera pertenece a Juanita como persona, sino que cuando uno se casa en matrimonio, o sea, en matrimonio civil, forma una sociedad de gananciales. Y todo lo que se adquiere, no lo adquieren a título personal, cada uno de ellos. Por más que sea la plata de uno de ellos, sino lo adquieren a, a título de sociedad de gananciales. Es decir, le pertenece a la sociedad de gananciales. ¿Ok? No a cada una de las partes, sino a la sociedad de gananciales. Esta casa le pertenecía a la sociedad de gananciales. ¿Correcto? Por eso es muy importante esto. Tienes que actualizar tu DNI. Cuando te casas, por más, un ejemplo, voy a hacer un ejemplo más dramático, ¿ya? Digamos que José trabajó toda su vida, hasta los 35 años, ¿ya? Y ahorró 100.000 soles, 100.000 dólares, ahorró 100.000 dólares. Y a los 36 años, o sea, hasta los 35 años, ahorró 100.000 dólares. Y a los 36 años se casó con Juanita, ¿no? Se casó con Juanita.
Y cuando se casa con Juanita, ¿no? Compró un departamento que le costó justamente los $100,000 de todos sus ahorros y pagó. Entonces la pregunta es, y lo que hemos visto acá, ¿esa casa le pertenece a José o le pertenece a la sociedad de gananciales, al matrimonio? Al matrimonio. Le pertenece, ¿por qué? Porque lo compraron ya después de casados. A no ser, a no ser que José y Juanita se casen por separación de bienes. Cualquiera de ustedes también se pueden casar por separación de bienes. Pero previamente a casarse, a celebrar el acto matrimonial ante la municipalidad, tienen que ir al notario y decirle, ¿sabes qué, señor juez? Me voy a casar con tal persona y nosotros, ¿no? Y la otra persona, o sea, van los dos, ¿sabes qué, señor notario? Nos vamos a casar por separación de bienes. Y ahí se hace el notario hace un acto, ¿ok? Sin eso, se entiende, se presume para nuestro ordenamiento civil, para nuestro código civil, se presume que eh, los contrayentes se han casado bajo el régimen de sociedad de gananciales. Y acá viene el caso. Por eso todo lo que adquieren dentro del matrimonio será, ¿no? Pertenecerá a la sociedad de gananciales. Hay excepciones, sí. Hay excepciones, sí. ¿Cuál? Cuando son bienes adquiridos como herencia, ¿no? Pueden ser, pertenecen, son bienes propios. No entra a la sociedad de gananciales. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer si me entero de que mi pareja ya hipotecó la casa a mis espaldas, sin que me dijeran nada, a escondidas, clandestinamente? ¿Qué puedo hacer? Lo que puede hacer es interponer una demanda de nulidad de acto jurídico. Sí, nada más. No, perdón, a ver. Puedes interponer una demanda de nulidad de acto jurídico, como hemos visto acá en el presente caso, como hemos aprendido en este presente caso. Si tu pareja hipoteca la casa de la sociedad conyugal a tus espaldas y tú no has participado en esto, entonces tú puedes interponer una demanda de unidad de acto jurídico, tranquilamente. Como muestra, ¿no? Como hemos aprendido acá. Los jueces pueden anular la hipoteca si se demuestra que el banco o el prestamista no fue suficientemente cuidadoso al revisar los antecedentes registrales de la propiedad inmueble o la propiedad que se está otorgando en hipoteca, ¿no? Es así. Prepara tu demanda nomás de nulidad de acto jurídico. Perfectamente es atendible ante el Poder Judicial. ¿Cómo puedo evitar que esto suceda? Es que, claro, ¿se puede evitar? Sí se puede evitar, pues. Lo ideal es que ambos cónyuges, ¿no? Figuren en el registro de propiedad inmueble como propietarios de esa casa matrimonial. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero otra forma es de que puedas evitar todo esto, es que si eres la esposa y no participaste, es que lo correcto es cuando tú te casas o traes matrimonio, tienes que también cambiar tu DNI. Pues. Tienes que cambiar tu DNI. Y si tú adquieres propiedades, tienes que verificar la partida de esa propiedad y también decirle al registro público que han contraído matrimonio. Para que ya aparezca en registros públicos, ¿no? ¿no? El nombre de la sociedad de conyugal, conformada por Juanita y José. Y ahora, si tú eres prestamista o eres un banco que otorga dinero y que quieren que te den como garantía una hipoteca, ¿no? Un inmueble, hipotecando un inmueble, entonces lo que tú tienes que hacer es, lo que debes hacer es hacer un estudio de títulos. Y aquí hemos aprendido que no basta en que revises el primer rubro de título de dominio, sino también tienes que mirar los otros rubros de cargas y gravámenes, y no solamente un asiento, sino tienes que verificar todos los asientos. Y, y ahí tienes que analizar si te conviene o no te conviene, o si te va a traer problemas o no te va a traer problemas al constituir una hipoteca a tu favor. Entonces tú verás ahí si prestas o no prestas el dinero. Tienes que tener mucho cuidado. Con esto hemos aprendido, con este proceso que les he contado, hemos aprendido esto, ¿no? Si queremos prestar dinero y que nos den en garantía una casa, debemos hacer un estudio de títulos de esa casa.
verificar todos los asientos registrales, no uno, sino todo. ¿Por qué la sentencia aplica la nulidad y no la ineficacia, considerando el artículo 315 del Código Civil? Esto es muy interesante, es una pregunta un poco más fuerte ya para estudiantes de derechos y abogados. El caso que estamos viendo, ¿no? Sigue lo que es el octavo pleno casatorio civil. Creo que este pleno se dio en el 2020. Pleno casatorio civil del 2020. El octavo pleno casatorio civil. Sí, es de 2020. ¿Por qué? Porque se considera que la disposición de un bien social por un solo cónyuge vulnera una norma de orden público. Y en este caso, ¿cuál sería? El 315. El 315 es una norma de orden público. Y contravenir esa norma pública y celebrar un acto que contravenga, que sea contraria a esta norma imperativa de orden público, amerita su declaración de nulidad. ¿Ok? Y es perfectamente aplicable por el artículo 219 del Código Civil. Inciso 1 y el inciso 8. Esas dos causales. ¿Qué se puede invocar la fe pública registral? Es decir, el artículo 2014 del Código Civil, para salvar la hipoteca en este caso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pudo salvar la hipoteca o no se pudo salvar la hipoteca? No, no se puede invocar la fe pública registral. La hipoteca en este caso ya no se salvaba. No había salvación. No había nadie que nos salve. Para que opere la fe pública registral, el tercero, o decir, el que va a recibir la hipoteca a su favor, debe tener o debe actuar con buena fe. La Corte Suprema, en este caso, determinó que no hay buena fe si la inexactitud del registro, ¿no? Es decir, que el dueño era casado y no soltero, este acto era advertible solo revisando la propia partida registral. Es decir, todos los asientos anteriores al derecho que pretendía inscribir, ¿no? En este caso el prestamista Juan. ¿No es cierto? No basta con revisar un solo asiento o no basta con revisar el título de dominio, sino se tiene que revisar, ¿no? También todos los asientos registrados. Como en el presente caso, ya había otra hipoteca inscrita donde figuraba José y María, ¿no? Como propietarios y que constituyeron una hipoteca a favor de un banco. Entonces, si esto hubiese tenido conocimiento Juan, no le hubiese prestado. Entonces la Corte dijo, entonces Juan no actuó con buena fe. Y por lo tanto, la hipoteca no se puede salvar. La hipoteca es nula y nula y nula. No hay forma. ¿Qué principio registral prevaleció sobre la presunción de validez del asiento actual? O sea, del asiento que se pretendió la nulidad, ¿no? De la hipoteca. Existen dos tipos de principios, ¿no? La publicidad material y la publicidad formal. Aquí, respondiendo a la pregunta, prevaleció el principio de publicidad material. Se asume, se asume que todos, en principio, esto es muy importante, se asume que todos tienen conocimiento del registro, sin admitir prueba en contrario. Es decir, todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones de una partida registral que está publicitada en los registros públicos. Al existir un asiento previo donde el titular figuraba como casado, ¿no? El nuevo creedor, el que va a prestar el dinero, el que va a recibir la hipoteca a su favor, debió conocer ese acto, debió conocer esa condición, en este caso de José y de María, porque ya existía, como se dice, como se acreditó, ya existía un acto previo donde ellos habían participado como casados. ¿Cierto? Para que este análisis sea útil en distintos niveles, ¿no? De repente, eh, debemos aclarar acá que la,
lo que publicita el registro, los FUNAR, de las partidas registrales de los inmuebles, se entiende de que es de público conocimiento. Y por lo tanto, como es de público conocimiento, ¿no? Juan el prestamista debió saber, porque él tenía acceso a eso, a esa partida registral, de toda la partida registral. Inclusive, señores, hay jueces, ¿no? Hay jueces que dicen que un prestamista o un comprador es diligente, ¿no? Cuando revisa inclusive los títulos archivados. O sea, no basta revisar los asientos registrales, en fin, todos los asientos registrales de esa partida, sino también los títulos archivados también. Se tiene que revisar. Ojo, ojo. Y eso es verdad y es correcto. Solo así, si haces eso, te van a decir que has actuado de buena fe. Si no, no. ¿Qué más? ¿Cuál es el estándar de diligencia ordinaria que la Corte Suprema exige a un acreedor hipotecario según esta casación? Como hemos venido señalando, ¿no? La sentencia de la Corte Suprema aquí eleva el estándar de diligencia. Sí, pues. Sí, pues. No basta, con esto hemos aprendido, que no basta con la confianza en la literalidad del asiento de dominio vigente. Vuelvo a insistir, no basta en ver quién es el propietario, o sea, el rubro de título nominal, quién es el titular del inmueble, no basta ver ese asiento, ¿no? Sino, en este caso, ¿no? El abogado del acreedor debe realizar un estudio de títulos integral de la partida registral, incluyendo todo, los grupos, el antecedente, los antecedentes de dominio, el actual propietario, el rubro de cargas y gravámenes, las cancelaciones, en realidad todo el asiento registrado. O sea, toda la historia que ha tenido ese inmueble. Así, este inmueble, esta partida esté cancelada. Solo así se va a constar el estado civil, si era o no era casado. Solo así se constatará la buena fe del tercero, ¿no? En el presente, en lo que pueda alegar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es, como le dije, eleva la carga, eleva ya el estándar de ser más diligente, ¿no? La diligencia ordinaria requiere revisar todo, todo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afecta este criterio a la seguridad jurídica del tráfico comercial? Sí, claro, afecta, sí afecta, sí afecta. Porque aquí los bancos, para otorgar un préstamo con garantía hipotecaria, a partir de lo que ha resuelto la Corte Suprema, en este caso, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto? Que los bancos van a tener que ser más cuidadosos, van a tener que revisar todo. Ya no solamente un asiento registral del título de dominio, sino van a tener que revisar todo para otorgar un préstamo. Genera, pues, obviamente, esta sentencia, de repente muchos bancos no estarían de acuerdo, ¿no? Porque mientras que el tráfico comercial, ¿no? Busca que el registro sea limpio, rápido, ¿no? Para otorgar así el préstamo, esta jurisprudencia de la Corte Suprema prioriza la seguridad jurídica estática, es decir, la propiedad de la cónyuge omitida, ¿no? Sobre la seguridad dinámica que es el mercado del préstamo. Es decir, eh, si un banco quiere otorgar un préstamo con garantía hipotecaria, tiene que asesorarse bien, revisar bien si el que está solicitando el préstamo es soltero o es casado. Y si el que está constituyendo la hipoteca de un inmueble, ¿no? Tiene que verificar si ese inmueble pertenece a una sociedad conyugal, perdón, a una sociedad conyugal o pertenece solamente a un soltero, a una persona, o a varios copropietarios. Y si son varios, tienen que buscar la intervención. Ay, ojo, perdón. Si son matrimonio, ¿no? El juez tiene que exigir al que está sacando préstamo, oye, decirle, tú eres casado, ¿no? Y como eres casado, tu esposa tiene que venir acá para que también firme esta concesión de garantía. Tú no puedes participar solo.
Entonces, los bancos tienen que tener mucho cuidado ahora acá. Este mensaje para las entidades financieras definitivamente se traduce en que ahora tienen que hacer un estudio de títulos completo, ¿no? Haciendo un análisis histórico de todo lo que puede haber, todo el historial de esa partida registral del inmueble que se pretende hipotecar. ¿Ok? Mire, ante una demanda de nulidad por el artículo 315 del Código Civil, ¿qué defensa técnica le queda al acreedor si el estado civil de casado sí figuraba en asientos anteriores? Interesante la pregunta. Que ahora ya perdió, pues Juan, el prestamista, ya perdió. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo recupero mi dinero? ¿Qué recursos legales me quedan? Si ya no tengo hipoteca, ya ha sido declarado nulo. Ahora, mi plata, ¿cómo lo recupero? ¿Contra quién actúo? ¿Contra José? ¿Contra Juanita? ¿Contra quién? ¿A dónde voy? Una situación totalmente este, preocupante, pues obviamente en este caso para el demandado Juan el prestamista, ¿no? Aquí la defensa, en este caso es para o sea, para el abogado de José, perdón, para el abogado de Juan el prestamista es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero sin embargo, sí hay acciones legales, ¿no? Podría este abogado enfocarse de repente interponiendo una demanda de enriquecimiento sin causa. ¿No? Si el dinero del préstamo benefició a la sociedad conyugal, ¿no? Recuerda que sacó el préstamo José de Casado, ¿no? Si este dinero ingresó a la sociedad conyugal, ¿no? Como por ejemplo para el pago de estudios de los hijos, para construir la casa, hacer mejoras en la casa, construir, no sé, el segundo piso, tercer piso de la casa. Entonces, acá puede Juan, ¿no? El prestamista, para no perder su dinero, puede interponer un enriquecimiento sin causa perfectamente, perfectamente. ¿Contra quién? Contra, contra la sociedad conyugal, en este caso contra Juanita y contra José, contra la sociedad conyugal. ¿Ok? ¿Qué otra acción podría hacer Juan? Eh, Interponer una demanda por responsabilidad civil, ¿no? Por indemnización por daños y perjuicios. Por eso también puede interponer, ¿no? Porque acá se acredita eso, ¿no? En lugar de defender ya la hipoteca, porque la hipoteca ya está muerta, ya está nulo, ¿no? Eh, También cabe demandar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Contra quién? En este caso sería ya contra José, que ocultó su estado civil, que ocultó su verdadero estado civil. ¿Por qué? Porque José, sea lo que sea, José acá ha actuado con dolo. José sabía que era casado y así ha sacado el préstamo y no dijo nada. Se aprovechó que su DNI todavía figuraba como soltero. Ojo. Entonces aquí hay dolo de José. Entonces cabe perfectamente también interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Ahora también podría ser un delito, ¿no? Hacer un estudio más profundo de un delito, del delito de estilionato, regulado en el Código Penal, el artículo 197, inciso 4, ¿no? De este Código Penal, porque esta es una modalidad, acá lo que veo también es una modalidad de defraudación que ocurre, ¿no? Que se da cuando se vende, se arrienda o se graba, como se grabó acá, una hipoteca, como si fueran propios, ¿no? Cuando realmente son bienes ajenos, ¿no? O que estén también libres de otros embargos. Entonces acá José, actuando unilateralmente, constituyendo una garantía unilateralmente, pese a que ese inmueble era de las ciudades gananciales, actuó José de mala fe y, actuó, ¿no? Con la posibilidad, sería cuestión, un mayor análisis de haber cometido un delito. Ojo, ¿no? Ojo, hay que tener presente ahí. Estos temas del enriquecimiento sin causa, para interponer una demanda de enriquecimiento sin causa contra la sociedad conyugal y una indemnización por daños y perjuicios contra José, ¿no? Por ejemplo, acá tengo este libro, ¿no? Este libro es bonito. ¿Dónde está? Acá está. No sé si lo ven. Muy interesante un libro. También tengo un libro de derecho,
de la responsabilidad civil del profesor Juan Espinosa Espinosa, muy bueno, ¿no? Que nos ayuda a entender o darnos una, por lo menos darnos una salida de lo que es o las acciones legales, perdón, que tiene el abogado de Juan para poder recuperar su dinero, ¿no? Muy bien amigos, llegamos al fin del video. No te olvides, si te interesó o si te interesa el derecho peruano, si te interesa conocer casos reales resueltos, ¿no? O casos reales contados por los mismos protagonistas, contados y resueltos por los mismos jueces aquí en el Perú, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y comparte este video con colegas, amigos o cualquier otra persona familiar que esté interesado en aprender sobre los procesos judiciales en el Perú, cómo se desarrollan, cómo resuelven los jueces, ¿no? De casos que siempre nos interesan porque es parte de nuestra realidad social. Gracias, me despido, hasta la próxima oportunidad. Chao.